Saludos internautas, esto es la gravedad, considerada una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. La que te mantiene con los pies sobre la Tierra y hace que caigan los objetos. La que nos crea la sensación de peso. Asimismo, es la responsable de todos los movimientos que observamos en el universo. Como que los planetas orbiten alrededor del Sol. Se trata de una de las 4 interacciones elementales del universo, y mientras más masa tenga un objeto, mayor será la fuerza de la gravedad. Lejos de ser una fuerza que solo actúe entre los objetos y la Tierra, la gravedad se encuentra en todo el universo. Así todo objeto con masa en el universo tiene su gravedad, esté vivo o no. Y aunque te parezca increíble, tu cuerpo tiene su propia gravedad. Atrae a otros con menos masa. Pero la masa de un ser humano es demasiado pequeña como para que apreciemos su efecto gravitatorio con respecto a los objetos que lo rodean. Más difícil aún es notarlo cuando estamos inmersos en el campo gravitatorio de nuestro planeta. ¿Pero qué es exactamente la gravedad? ¿Y por qué existe? Aunque sea una fuerza que conocemos muy bien, lo cierto es que existen aún muchas incógnitas. En los próximos minutos explicaremos la gravedad desde varios puntos de vista, pasando por Newton y Einstein, para acabar en el complejo mundo cuántico. Sabremos de dónde viene exactamente la gravedad, con teorías revolucionarias que, de ser ciertas, pueden dar lugar a una nueva ciencia, la teoría del todo. Aunque el científico italiano Galileo Galilei fue uno de los primeros en investigar qué provocaba el movimiento de los objetos, no fue hasta que Isaac Newton estudió la gravedad cuando empezamos a comprender esta característica del universo. Isaac Newton fue uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Uno de sus muchos descubrimientos fue la ley de gravitación universal o teoría de la gravedad. Newton afirmó que todo objeto que posee masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, más allá de la distancia existente entre ambos. A mayor masa, mayor fuerza de atracción. Por otra parte, a mayor cercanía entre los objetos, mayor fuerza de atracción. Para que la velocidad y la dirección de un objeto pueda cambiar, se necesita de una fuerza determinada. Del mismo modo, descubrió que una fuerza llamada gravedad era la responsable de la caída de las cosas. Ya sea una manzana, un ser humano o cualquier otra cosa. A veces una combinación de incompetencia y la caprichosa gravedad puede dar lugar a una situación como la del desgraciado ciclista del paraguas. Así Newton fue capaz de demostrar cómo esa fuerza es la que a su vez mantiene a los seres humanos y los animales pegados a la Tierra mientras ésta gira. Además de deducir que esta fuerza existe entre todos los objetos y cuerpos por igual. La ley de gravitación universal de Newton es una forma matemática de describir cómo los cuerpos se atraen entre sí. Es decir, cómo funciona la gravedad entre los cuerpos. En la Luna, al tener menos masa que la Tierra, la gravedad es de 1/6. Así un astronauta con un peso total de 170 kilos, con escafandra incluida, podía pesar alrededor de 30 kilos. La ecuación gravitacional manifiesta que la fuerza de la gravedad es proporcional al producto de 2 masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. De este modo, desde la matemática lo vemos así. Newton definió perfectamente cómo se comportaba la gravedad. Sabía que era una fuerza desconocida de atracción que ejerce cualquier objeto con masa sobre otro. Su fórmula matemática funciona muy bien en el mundo macroscópico. De hecho, los viajes espaciales actuales están basados en el método newtoniano y kepleriano. Aunque su método era correcto, no explicaba por qué se producía ese fenómeno. Debía haber una energía invisible que atrajera los objetos. Y así llegamos a Albert Einstein, que revolucionó por completo el mundo científico. Albert Einstein vivió en el siglo XX y tuvo una nueva idea con respecto a la gravedad. Pensó que la gravedad es lo que sucede cuando el espacio en sí se curva o alabea alrededor de una masa.
tal como una estrella o un planeta. Por lo tanto, una estrella o un planeta causaría una especie de hueco en el espacio, de modo que cualquier objeto que se acercara demasiado tendería a caerse dentro del hueco. Esta animación tridimensional da una idea de cómo funciona la gravedad. Así, según Einstein, la gravedad no sería una fuerza, sino una deformación del tejido espacio-tiempo. No un tipo de energía, sino un efecto geométrico. La idea de Einstein es que la masa distorsiona el espacio-tiempo. A mayor masa, más distorsión. Al incorporar la gravedad, las líneas siguen siendo rectas, pero el espacio-tiempo está curvado. Entonces, desde nuestra perspectiva, son las trayectorias las que parecen curvadas. En ausencia de materia y energía, el espacio-tiempo es plano. No tiene curvatura. Este es el llamado espacio-tiempo de Minkowski o de la relatividad especial. Cuando hay materia-energía, el espacio-tiempo se curva, siendo la curvatura más alta en aquellas regiones donde la acumulación de materia-energía es mayor. El caso extremo más característico es el de un agujero negro, donde la densidad de materia-energía y de la curvatura pueden llegar a hacerse infinitas en algunas regiones. En concreto, ya se han detectado ondas gravitacionales en un evento cósmico, debido a la fusión de una estrella de neutrones binaria. Así se ha confirmado que la gravedad no actúa instantáneamente como pensó Newton, sino que se propaga a la velocidad de la luz. Estos experimentos indican que Einstein tenía razón con esta idea y con muchas otras. Pero seguían habiendo muchas incógnitas respecto a la gravedad, que incluso Einstein no tenía respuestas. Por ejemplo, si la gravedad ejerce una atracción debido a la curvatura del espacio-tiempo, ¿por qué los átomos que constan principalmente de espacio vacío en su interior pueden deformar el espacio-tiempo? Un átomo por sí solo tiene poca masa. Sabemos que muchos átomos juntos pueden crear más masa, pero deberían hacerlo por separado. No sabemos cómo difieren las fuerzas que mantienen unidos a los átomos de la fuerza de la gravedad. Es posible que todas las fuerzas que vemos en funcionamiento en la naturaleza realmente sean diferentes caras de una misma fuerza o estructura básica. Estas son preguntas importantes que los científicos y las personas comunes como nosotros se han preguntado por mucho tiempo. Hasta ahora, no hemos sabido cómo hacer para encontrar las respuestas. Y aquí es cuando llegamos a la mecánica cuántica, y volvemos al concepto de fuerza. Dice la física que existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. La fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidas las partículas del átomo. La fuerza nuclear débil, que es la que en una escala muy mínima compensa la pérdida de electrones en el átomo. Las fuerzas electromagnéticas, que atraen o repelen las partículas y que hacen que haya flujo de electrones. Y la gravedad, que es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y de los movimientos a gran escala que se observan en el universo. Y la más débil de todas las fuerzas. A grandes rasgos, la teoría cuántica explica la interacción de esas fuerzas a escala microscópica, mientras que la teoría de la relatividad se encarga de una explicación a escala macro. Hay, sin embargo, un punto en que ninguna de las dos posturas ha logrado ponerse de acuerdo: la gravedad. A escala cósmica es posible, según la teoría de la relatividad, explicar la gravedad. Sin embargo, a escala cuántica resulta imposible. La teoría de la gravedad cuántica aún está en fase de desarrollo, pero postula que la gravedad es una fuerza que transporta partículas subatómicas energéticas que deforman el espacio-tiempo y viajan a la velocidad de la luz. Podría ser que la gravedad fuera un efecto de la curvatura del espacio-tiempo provocada por el intercambio de gravitones. Al igual que la fuerza electromagnética se representa como un intercambio de fotones, y es la que mantiene el núcleo atómico unido. La nuclear débil, como intercambio de bosones W y Z, y provoca desintegraciones radiactivas. Y la nuclear fuerte, como intercambio de gluones entre los quarks, que los mantiene unidos. Los quarks son las partículas subatómicas de los protones y electrones del núcleo atómico. El gravitón sería una hipotética partícula elemental asociada con la gravedad, y teóricamente su masa es nula.
Estos gravitones serían, si esa idea fuera correcta, partículas sin masa, que viajarían a la velocidad de la luz entre un cuerpo y otro, transportando la gravedad, deformando el tejido espacio-tiempo. Aunque todavía no se ha detectado ni un solo gravitón. La detección del gravitón experimental es una tarea bastante problemática. Estas partículas portarían muy poca energía, por lo tanto, la detección sería muy difícil por los débiles efectos que ocasionarían. Para comprenderlo, imaginaos que el Sol desapareciera muy abruptamente. Esto produciría una gran ola gravitacional, que es una onda en el espacio-tiempo, que comenzaría a viajar a través del sistema solar, a la velocidad de la luz. Y lo único que puede viajar a la velocidad de la luz son partículas sin masa, como el gravitón y el fotón. El gravitón produciría esa deformación del tejido espacio-tiempo, transportando la gravedad. Hay dos teorías cuánticas en este asunto para explicar la gravedad: la teoría de cuerdas y la teoría cuántica de lazos o bucles. La teoría de cuerdas actualmente es la más avanzada y se antoja como la teoría del todo, capaz de unificar todo el universo. Aunque aún se está desarrollando, esta teoría supone que todas las partículas elementales del universo están formadas por unas cuerdas energéticas que actúan en 11 dimensiones. Y según su vibración, podrían dar lugar a un protón, neutrón, quark y muchas otras como el gravitón. Los gravitones serían como cuerdas o como branas cerradas. Esto explicaría la aparente debilidad de su fuerza. Según estas teorías, los gravitones ejercerían su influencia más allá del universo tridimensional en el cual vivimos, interconectando diversos posibles universos paralelos. Eso es como distintas notas musicales, modos de vibración de una cuerda fundamental. Y aquí es donde llegamos a la teoría cuántica de lazos. Es una teoría revolucionaria que está compitiendo con la teoría de cuerdas. El espacio-tiempo en realidad está discretizado en un tejido de lazos que conforman una red de spin. La geometría del espacio-tiempo está determinado por las conexiones de esta red. El espacio sería un tejido formado por bucles que a distancias muy cortas es una especie de espuma donde el continuo deja de existir. Así en esos niveles el espacio queda cuantizado al tamaño de la longitud de Planck. Lo que quiere decir que debajo de esta longitud el espacio deja de ser continuo y pierde su geometría clásica. Esta teoría no necesita las 11 dimensiones clásicas de la teoría de cuerdas. Además, ha conseguido explicar la entropía de los agujeros negros. En los agujeros negros, a partir del horizonte de sucesos, cualquier objeto no volverá a salir al espacio exterior, incluida la luz, por lo que no tenemos información. También resolvería la paradoja de la información, puesto que los sistemas que caerían en un agujero negro no perderían la información, sino que ésta se transferiría a otro lugar sin perderse, a través de este portal. Esta teoría incluso va más allá y refuerza la hipótesis de que el universo empezó con un gran rebote de un universo anterior, colapsado en un punto por la fuerza de la gravedad. Con lo cual, el hecho de que todo comenzó en una singularidad sería incorrecto. Nuestro universo procede de algo que antes existía, algo de lo cual no podemos tener información. Posiblemente un universo con otras leyes físicas. El gran rebote y los universos paralelos son interesantes desde el punto de vista científico y filosófico, aunque de momento en la actualidad no son hipótesis verificables. Así que en ausencia de pruebas experimentales para ninguna de las dos teorías, la demostración matemática de que ambas son válidas podría reforzar el argumento de que los físicos están progresando hacia una correcta teoría del todo. Combinar la teoría cuántica de lazos y la teoría de cuerdas realmente podría ser la alternativa definitiva para descubrir uno de los mayores misterios del universo. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el G+, y el correo electrónico
comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico, amigos.